Hola, bienvenidos al curso de Inteligencia Artificial de IFES. Los invito a empezar con nuestra clase número 14. Hola a todos, hoy vamos a empezar con este tercer y último módulo de este curso, que es el Deep Learning. Para empezar con esta clase vamos a remontarnos a dos conceptos importantes que vimos justamente en la primera clase. ¿Qué es una red neuronal? Una red neuronal es un modelo de inteligencia artificial que está inspirado en el comportamiento del cerebro humano, es decir, en una estructura de neuronas y conexiones entre ellas. ¿Qué es el Deep Learning? El Deep Learning es un campo dentro del mundo de las redes neuronales que tiene una estructura de muchas neuronas y muchas capas de neuronas y por ende tengo una red muy profunda. De allí el concepto de Deep Learning o aprendizaje profundo. Este concepto de neuronas y capas y profundidad es algo que, tranquilo, ya vamos a llegar a verlo bien en detalle. Pero déjame contarte antes que hoy por hoy el Deep Learning es justamente lo que está manejando toda esta evolución de la inteligencia artificial de todas las aplicaciones que vos ves hoy en día. Reconocimiento y seguimiento de objetos, reconocimiento de voz, predicción bursátil, generación de textos, traducción de idiomas, pronóstico de enfermedades a través de imágenes, análisis de sentimiento, prevención de fraude, conducción autónoma, análisis genético, son algunas de las muchas utilidades de estas redes. Como ves, es una familia de algoritmos muy potentes que hoy por hoy pueden hacer cosas increíbles. Pero ¿cómo es esto de que estos círculos y estas conexiones pueden darme hoy este nivel de aprendizaje profundo y este lugar que hoy tiene la IA? Mi cerebro, el tuyo y el de todos los humanos tienen decenas de miles de millones de neuronas interconectadas entre sí. Y gracias a esas neuronas interconectadas podemos ver, entender, sentir, crear, imaginar y tomar decisiones. Esas neuronas funcionan de la siguiente manera. Cada neurona recibe estímulos eléctricos de otras neuronas. La neurona procesa esos estímulos y en ciertos casos se activa y dispara para estimular a su vez a otras neuronas a las que está conectada. Esas otras neuronas reciben ese estímulo, lo procesan y en ciertos casos también se activan y disparan estímulos a otras neuronas y así sucesivamente continúan en esta gran red neuronal. Supongamos que vos un día querés hacer un cambio importante en tu vida y querés empezar a hacer cosas que aún hoy no sabés hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que querés aprender a jugar al pádel y pintar. Son dos habilidades que no tenés, para lo cual hoy tu cerebro no está preparado. Cuando empezás a hacer este tipo de cosas o intentar hacer este tipo de cosas, tus neuronas no tienen el conocimiento para poder llevar adelante esa actividad. Por lo tanto, esas conexiones no están entrenadas para ello y las neuronas no están activadas o preparadas para activarse cuando vos querés hacer eso. Pero vos empezás a practicar, supongamos pádel. Eso hace que tus neuronas empiecen a tener conexiones para esa nueva habilidad y empiecen a ser cada vez más potentes para poder justamente desarrollar la habilidad que vos necesitas para hacer eso. Esto es el proceso de aprendizaje. Estamos hablando de un proceso biológico que sucede en tu cerebro y eso toma tiempo. Pero conforme avanzás con la práctica, las neuronas no solo van reforzando sus conexiones, sino que generan nuevos procesos en los cuales cuando se dispara una neurona, se disparan automáticamente las otras necesarias para la acción que estás llevando a cabo. Esto es parte de lo que llamamos memoria muscular y nos sucede frecuentemente con cosas que hacemos todos los días, como por ejemplo levantarnos y lavarnos los dientes.
Hace casi 70 años se intentó emular artificialmente este comportamiento del cerebro humano, primero con recursos eléctricos y luego con procesos computacionales. Pero no fue una tarea sencilla. ¿Cómo lograr, en principio, que se pueda artificialmente tomar la decisión de la misma manera que lo hace un ser humano? Normalmente, cuando tomamos una decisión, no lo hacemos de manera espontánea ni irracional, sino utilizando una serie de elementos que son parte nuestra, como nuestros conocimientos, nuestras experiencias anteriores, nuestra situación actual, nuestros principios, nuestras creencias, etc. Para poder tomar lo que creemos será la mejor decisión, aunque no siempre es así. Vamos a la situación en la que vos querés aprender a jugar al pádel. Vamos a tomar 3 factores para que vos puedas tomar la decisión si lo vas a poder hacer o no. En principio, supongamos, vas a buscar un buen club. Segundo, vas a ver si los horarios que te ofrece ese club son compatibles con los tuyos. Y tercero, si tenés dinero suficiente para poder pagar ese club. En base a esos 3 factores, vos vas a tomar la decisión de si vas a empezar a jugar al pádel o no. Vamos a intentar simular esto con un proceso computacional. Y para ello vamos a darle a cada uno de estos 3 factores los nombres X1, X2 y X3. Cada factor solo tiene 2 opciones, sí o no. Para tomar la decisión vamos a considerar la siguiente regla. Con que 2 de esos factores sean sí, vos vas a tomar la decisión de empezar a jugar al pádel. Caso contrario, no lo vas a hacer. Conectemos estos 3 factores a este círculo. Este círculo debe tomar los 3 factores como entrada y por medio de una operación de suma de valores, los 3 factores, como esta, X1 más X2 más X3, se envía el resultado como salida de ese círculo. Siguiendo la regla citada anteriormente y con esta fórmula matemática, vamos a tomar lo siguiente. Si la salida da como resultado 2 o 3, vamos a tomar clase. Caso contrario, si el resultado es 0 o 1, no vamos a tomar clase. Es decir, que fijamos un valor de referencia igual a 1. Si la suma es mayor a 1, vamos a empezar a tomar clases de pádel. Si no, no lo vamos a hacer. Ahora nuestro círculo ya nos brinda una herramienta para tomar una decisión. En este caso, si puedo o no jugar al pádel. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que vos has podido conseguir el dinero suficiente y que los horarios son compatibles con los tuyos. Pero el club no es tan bueno como a vos te gustaría que fuera. Hay 2 de los 3 factores que son sí, por ende vas a empezar a jugar al pádel. Normalmente nuestros razonamientos no son tan estructurados ni tan matemáticos. Seguramente ante esta cuestión de que el club no es lo que yo esperaba, yo voy a razonar quizá del siguiente modo. Voy a empezar igual, aunque el club no me guste, voy a buscar mientras tanto otro club y cuando consiga un club mejor me voy a cambiar. Otro ejemplo podría ser que conseguiste un buen club, los horarios son los apropiados, pero no tenés dinero para pagar la cuota. Con esta regla de decisión que tenemos en este círculo, vas a empezar a jugar al pádel, porque la suma es mayor a 1. Pasando nuevamente de este razonamiento computacional a un razonamiento más humano, se podría suponer que yo podría decir no tengo dinero suficiente, pero no importa, lo voy a pagar con la tarjeta de crédito o le voy a pedir dinero prestado a alguna persona conocida. Pero vos decidís no hacerlo, porque no pensás así y pensás de otro modo, como por ejemplo diciendo no quiero usar la tarjeta de crédito porque quizás después no voy a tener dinero para pagarla, o bien no quiero pedir dinero prestado. Por lo tanto, vos decidís que no vas a empezar a jugar al pádel yendo totalmente en contra de la regla de decisión del proceso computacional. Pero ¿qué pasó acá? Es decir, hay una incompatibilidad entre el razonamiento artificial y el razonamiento humano. ¿Por qué? Porque vos decidiste darle más importancia al factor del dinero. Es decir, en este caso, para vos el dinero es un factor mucho más importante que los otros 2. Esa importancia no la hemos incluido en nuestro proceso computacional. Vamos a hacerlo ahora, pero antes déjame decirte
que esa importancia especial que vos le diste a uno de estos tres factores en el mundo de las redes neuronales se llama eso. Por ello, ahora vamos a cambiar la suma y suponiendo, por ejemplo, que el factor del dinero es el doble de importante que los otros dos, la suma quedaría de este modo: A1x1, A2x2, A3x3, en donde las A son los pesos y en este caso particular A1 sería igual a 2 y A2 y A3 serían igual a 1. Esto que tenemos ahora ya no es una simple suma, sino que es una suma ponderada. Suma ponderada. ¿Te hace acordar algo ese concepto? Claramente esto no es otra cosa que el algoritmo de regresión lineal múltiple que vimos en la primera clase de Machine Learning. Y ahora vas a empezar a entender por qué decimos que era muy importante que antes de empezar con el módulo de Deep Learning pasáramos por el módulo de Machine Learning. Por ello, a esta suma ponderada que estamos asociando con un algoritmo de regresión lineal múltiple, vamos a agregarle, como en aquel caso también, el sesgo. Concretamente lo que teníamos hasta acá era una suma x1 más x2 más x3 que me da 4 resultados posibles: 0, 1, 2 y 3. 2 de los cuales daban la decisión por sí y 2 de los cuales daban la decisión por no. Ahora, con esta nueva suma que acabamos de crear, tenemos 5 resultados posibles: 0, 1, 2, 3 y 4. Y por ende, vamos a tener que cambiar también la regla de la decisión. Si el resultado de la suma ponderada es 0, 1 o 2, no vamos a empezar a jugar al paddle. Caso contrario, sí lo vamos a hacer. Lo que hemos hecho también aquí es cambiar el valor de referencia. Antes era 1, ahora el nuevo valor de referencia es 2. Podemos ver que la regla de decisión siempre implica una salida binaria. Sea comparado con el valor de referencia 1 o comparado con el valor de referencia 2, siempre la salida va a ser sí o no, o 0 o 1. Nuevamente te invito a pensar, ¿este proceso de salida binaria nos hace recordar algo? Evidentemente sí, a aquello que hablamos en la segunda clase de Machine Learning cuando abordamos el algoritmo de regresión logística. En aquella oportunidad representamos al algoritmo de regresión logística con una función que llamamos sigmoide que tenía la forma de una S. Eso por ahora no lo vamos a aplicar, vamos a aplicar otra función, pero tranquilos, ya vamos a llegar a utilizar la función sigmoide. Lo que vamos a usar ahora se llama función escalonada o step, y con ella vamos a graficar la regla de decisión de nuestro círculo rojo de este modo. Aquí vamos a codificar la respuesta de salida porque ya sabemos muy bien que en el mundo del Deep Learning y el Machine Learning, por supuesto, no se pueden usar valores categóricos. Vamos a representar el sí con un 1 y el no con un 0. Es por ello que los valores de la suma ponderada 0, 1 y 2 están asociados al valor 0. Y los valores de la suma ponderada 3 y 4 están en el valor 1, ambos de la variable i. Para esta distribución de valores de i hacia el 0 o hacia el 1, hemos vuelto a utilizar el mismo valor referencia de nuestra norma, fijando, como dijimos antes, el valor 2. Bien, este valor de referencia en el mundo de las redes neuronales se llama umbral. Y finalmente, en este proceso de ponerles a las cosas el nombre que corresponde, vamos a dejar de llamarle a este círculo de decisión que usamos hasta aquí justamente la nomenclatura círculo y vamos a llamarlo perceptrón. Suma, suma ponderada, regresión múltiple, regresión logística, umbral, peso, función escalonada, perceptrón. Quizás mi explicación hasta aquí fue clara y todos estos conceptos has podido relacionarlos. O por ahí todavía los tenés un poco desconectados. Sea como sea, lo importante es que hagamos un repaso y podamos sintetizar todas estas cosas que hemos visto hasta ahora y relacionarlas como corresponde. Tenemos un perceptrón que nos va a ayudar a tomar una decisión.
Para ello le damos al mismo valores de entrada. Esos valores de entrada van a ser utilizados dentro del perceptrón para llevar a cabo una suma ponderada. El resultado de esa suma ponderada va a ser el input para una función escalonada que determinará si el valor de salida del perceptrón será un 1 o será un 0. Esa decisión la va a tomar en base a un valor denominado umbral que tiene justamente esa función escalonada. Espero que esta explicación te haya servido, que haya sido un buen resumen de todo lo que vimos hasta aquí, porque justamente aquí es donde terminamos la primera parte de esta clase. Aquí terminamos con la primera parte de esta clase. Nos vemos en la segunda parte.